Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias mormonas. Hola, mis estimados oyentes, bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas y continuamos con el capítulo 16 de Nadie conoce mi historia, la biografía no oficial de José Smith, escrita por Fran Brody, una escritora de renombre en su momento, en su época, ganadora de premios y que fuera también miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, también conocida como la Iglesia Mormona. Por supuesto que tras la biografía que no gustó a los líderes, pues no pararon hasta que no le hicieron un consejo disciplinario de membresía y la echaron de la iglesia. Uno de los precursores de esto fue su tío David O. McKay, que luego fue presidente de la iglesia. Bien, sin más demoras, sí, pero antes de continuar quiero deciros que tengo también un programa en TikTok y me podéis encontrar como Control Mormón y allí pues podéis ver también vídeos míos de temas también relacionados con la Iglesia Mormona. Venga, ya sin más, no os detengo eh, y vamos a ver el capítulo que nos corresponde ahora. Capítulo 16, el Corán o la espada. El 6 de agosto de 1838 fue el día de las elecciones en Missouri y los mormones por primera vez en 5 años eligieron votar. John DeWitt yacía tendido sobre la hierba en la plaza pública de Gallatin, la sede del condado de Davies, donde se esperaba que la votación entre los mormones y los antiguos colonos fuera reñida. Escuchó en silencio mientras uno de los candidatos, William Pennington, arengaba contra los santos. Son un grupo de ladrones de caballo, mentirosos y falsificadores. Harán un juramento falso en cualquier ocasión para salvar a otro mormón. Son ladrones, bribones y embaucadores y ninguna propiedad está a salvo en el condado de Davies si continúan entrando en esta zona. Si permitimos que los mormones voten en esta elección, significará el fin de nuestro sufragio. Cuando el primer mormón salió del grupo y caminó silenciosamente hacia las urnas, un colono sonriente le prohibió el paso. El condado de Davies no permite a los mormones votar más que a los negros, dijo. Cuando el hombre comenzó a discutir, el missouriano lo derribó. Inmediatamente se produjo una pelea. Los mormones, unos 30 en número contra más de 200, estaban de pie convenientemente cerca de una pila de duramen de roble, cada uno de 1,20 m de largo y de cerca de 3 kilos de peso. Hicieron, dijo Lee, un arma muy peligrosa y a la vez muy práctica. Lee saltó al tumulto cuando vio a John L. Buckley hacer la señal danita de auxilio. Y era un completo desconocido para todos los que participaban en la galleta, escribió. Pero había visto la señal y, como Sansón cuando se apoyó en el pilar, sentía el poder de Dios que me puso el brazo en tensión. Buckley fue señalado para un ataque especial, pero derribó a un hombre con cada golpe de su garrote. Cuando llamé a los danitas, escribió más tarde, había un poder como nunca antes había sentido. Nunca golpeé a un hombre por segunda vez y mientras los derribaba sentí que pronto abrazarían el Evangelio. La revuelta fue corta, ya que los misurianos huyeron ante los palos, pero no antes de que 9 hombres estuvieran tendidos en el suelo y otros tantos se arrastraran asustados y magullados. Butler entonces subió a la cima del montón de madera y dijo en voz baja: mis antepasados sirvieron en la guerra de la Revolución para establecer un gobierno libre e independiente, un gobierno donde todos los hombres tuvieran los mismos derechos. Mi objetivo es tener mis derechos como ciudadano libre, aunque tenga que luchar por ellos. En cuanto a mi religión, es un asunto entre mi Dios y yo, y no es asunto de nadie más que mío. Este día tendré mi voto y moriré luchando antes de que me echen de estas urnas sin él. El pequeño nudo de mormones todavía agarrando sus palos de roble, procedió a las urnas sin ser molestado y cada hombre votó. El relato de burla de esta lucha fue copiado en el diario Historia, sin publicar en la biblioteca de la iglesia de Sally City, en la fecha del 6 de agosto de 1838. Este incidente destrozó la frágil paz que había prevalecido en el Alto Missouri.
En realidad nadie murió en la refriega, pero el corredor que trajo a la noticia a Falbós dijo que 2 mormones habían sido asesinados y que Adam Black, que era el juez de paz de Gallatin, estaba uniendo a los gentiles en un ejército para expulsar a toda la colonia de Adán Ondi Haman del condado de Davies. Abad llamó inmediatamente a las tropas mormonas de Falbós y Ridon las incitó a realizar actos de valor. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, declaramos y decretamos, gritó, blandiendo su espada, por el gran Jehová, el eterno y omnipotente Dios, que se sienta en su vasto y eterno trono, más allá de ese azul estéreo, bañaremos nuestras espadas en la vital sangre de los misorianos o moriremos en el intento. José acompañó al pequeño ejército a Adán Ondi Haman, donde se enteró de que la revuelta electoral había sido muy exagerada. Sin embargo, en lugar de regresar a Falbós, cometió el error de llevar a sus hombres a visitar al juez de paz Adam Black. Entró en la cabaña de Black con Abad y varios otros y exigió que firmara un acuerdo de paz. Después de algún argumento, Black escribió una declaración prometiendo apoyar la Constitución y los mormones se retiraron. Tan pronto como los rabiosos provocadores mormones Pennington se enteró de esta visita, la magnificó en una historia de intimidación y amenazó de asesinato, anunciando el incidente claramente a la ciudad de Jefferson. El juez del tribunal del circuito, Austin A. King, que había odiado a los mormones desde que su cuñado había sido asesinado en un motín de gentiles mormones en el condado de Jackson, emitió inmediatamente una orden de arresto contra José. Sabiendo que un juicio en Gallatin era una invitación a un linchamiento, José se negó a entregarse a menos que pudiera ser juzgado en su propio condado. Cuando Leewood Bogg, ahora gobernador, se enteró de esto, ordenó a 6 compañías de milicia que hicieran cumplir la orden de King. José capituló, pero gracias a la intervención de sus abogados y viejos amigos Doniphan y Atchison, ganó la concesión de que fuera juzgado no en Gallatin, sino a menos de 1 kilómetro dentro de la frontera del condado de Davies. El profeta entonces estacionó su propio ejército a lo largo de la frontera del condado y fue a juicio seguro contra la amenaza de un ahorcamiento improvisado. Le impusieron una fianza de $500 para mantener la paz. El juicio no hizo nada para mitigar el odio que se intensificaba contra los santos. Los molineros se negaron a moler el grano mormón a cualquier precio y la harina de Falbós pronto desapareció por completo. Las mujeres trataron de hervir el trigo sin moler y rallaron su maíz en cubos de hojalata crudamente perforados. El maíz resultó ser comestible cuando se horneaba con calabaza, pero el trigo estaba empapado e indigerible. Cientos de inmigrantes recién llegados que vivían en carros cubiertos o en tiendas de campaña de corteza miraban con pánico la rápida llegada del invierno. Bandas armadas de misorianos merodeaban disparando a pajares y graneros, robando caballos y ganado y azotando a granjeros mormones. Cada día se hizo más claro que en todos los condados, excepto Campbell, los gentiles estaban decididos a expulsar a los mormones. Pronto los 2 grandes asentamientos mormones de Witt y Adán Oin Haman se encontraban en el estado de sitio. Las mujeres y los niños se agrupaban detrás de empalizadas improvisadas apresuradamente, viviendo de harina de maíz y ganado recién matado. Cuando estas provisiones se consumieron y los hombres mormones se agotaron de la vigilancia, los agentes agrarios que originalmente les habían vendido sus propiedades les avisaron que estaban dispuestos a comprar de nuevo los derechos de preferencia cuando la secta aceptara irse. Esta extorsión disgustó a los mormones. Para entonces el profeta había expandido la banda danita a los ejércitos de Israel, que incluían a casi todos los mormones sanos. Un converso, después de describir en una carta los deberes de las diversas compañías, vigilancia, espionaje, búsqueda de comida, fabricación de armas, etc., escribió francamente: esas compañías se llaman Ejército de Israel porque el profeta Daniel ha dicho que tomarán el reino y lo poseerán para siempre. A pesar de la extensa organización y entrenamiento de este ejército, seguía siendo puramente defensivo. José prohibió cualquier represalia por las depravaciones de los antiguos colonos y trabajó desesperadamente con sus abogados para lograr la paz. Durante un tiempo pareció que su prudencia daría sus frutos. Doniphan estuvo a punto de acabar con los problemas del condado de Davies, persuadiendo a los antiguos colonos para que vendieran a los mormones a buen precio. Pero antes de que este plan se pudiera llevar a cabo, los viejos colonos del condado de Caron exigieron formalmente que los mormones dejaran DeWitt, el
puerto fluvial mormón. Pero José respondió fríamente a este ultimátum, reforzando el pueblo con 200 recién llegados conversos canadienses, con lo cual los misurianos sitiaron a DeWitt en serio, disparando a todos los que se acercaban. Cuando el general Lucas, que comandaba la milicia en esta zona, se enteró de las escaramuzas, escribió al gobernador Bosch: si una pelea ha tenido lugar, de lo cual no tengo duda, creará excitación en todo el Alto Missouri, y esos seres bajos y degradados serán exterminados de la faz de la tierra. Al amparo de la oscuridad, José se dirigió a la ciudad asediada. Encontró a su gente desesperada por comida y combustible y patéticamente ansiosa de milagros. Los misurianos habían atrapado a algunos de los hombres buscando comida y los habían golpeado con ramas de nogal americano hasta dejarlos inconscientes. El profeta les miró las espaldas cubiertas de verdugones y la rabia era tan lenta de acumularse en él, se le subió a la garganta. Pero no pudo llamar a los rayos, y eso es lo que se habría necesitado para ayudar a los santos, superados en número por 10-1. Vuelvan a Far West, les dijo tontamente, y envió una bandera de tregua. Cuando los carros entraron a Far West, una ira hosca y desesperada se apoderó de la gente. Una mujer débil por el parto había muerto en el camino, y cuando se enteraron los conversos más antiguos empezaron a contar de nuevo el número de mártires del Evangelio. Pero los hombres más jóvenes eran fríos a los recuerdos y ansiosos de venganza. No se ganaba nada con la rendición, decían, nada más que la muerte. Y cuando Doniphan trajo la noticia de que las negociaciones con los colonos de condado de Davies habían fracasado y una turba de 800 hombres amenazaba con devastar a Dan, Ondi y Haman, parecía la confirmación de sus peores temores. Si el condado de Carroll podía hacer erradicar a los mormones, ¿por qué no Davies?, discutían los antiguos colonos. Al diablo con el compromiso, al diablo con el acuerdo de paz de Doniphan. Las ventas de tierra están en marcha y si expulsamos a los mormones podemos tener todas las tierras abiertas a la compra de preferencia. Podremos recuperar todas nuestras tierras, así como toda la paga que hemos recibido hasta ahora. José llamó a cada mormón sano del condado de Caldwell a la plaza pública de Far West. Allí, el 14 de octubre, rompió su largo silencio público. Somos un pueblo herido, comenzó. De condado en condado hemos sido conducidos por turbas sin escrúpulos, ansiosos de apoderarse de la tierra que hemos limpiado y mejorado con tanto amor y trabajo. Hemos apelado a magistrados, jueces, al gobernador, incluso al presidente de los Estados Unidos, pero no ha habido ninguna reparación para nosotros. La última respuesta de Bosch a nuestras peticiones es decirnos que peleemos nuestras propias batallas, y eso, hermano, es exactamente lo que podemos hacer. Excepto donde se indique, todos los detalles de este capítulo están tomados de la historia de la Iglesia. Este discurso, sin embargo, no fue grabado allí, y el informe dado aquí está basado en los relatos de 7 hombres. La multitud aplaudió sus sobrias palabras como nunca había aplaudido los arrebatos más truculentos de Gideon. Tengo gran reverencia por la Constitución, continuó, pero no tengo ningún respeto por las leyes de ese Estado, ya que fueron hechas por un montón de esquiroles. El general Doniphan ha autorizado a este cuerpo a actuar como regimiento de la milicia del Estado bajo el mando del coronel Hinckley. Por lo tanto, estamos actuando dentro de la ley. Todos los que están conmigo se reunirán mañana para marchar en defensa de Adán, Ondi y Haman, con las palabras del Salvador sonando en nuestros oídos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. Miró a la multitud como si buscara una cara familiar. Algunos de los hermanos no están aquí hoy, dijo. Algunos de los que al hermano Siria le gusta llamar los hombres. Oh no, en tiempos de guerra no tenemos necesidad de eso. Un hombre debe declararse amigo o enemigo. Propongo una resolución para que la propiedad de todos los hombres o no sea tomada para mantener la guerra. Mientras la multitud se reía y aplaudía, Gideon se puso en marcha con los ojos ardiendo. Y propongo, gritó, que la sangre de los rebeldes sea derramada en las calles de Far West. Pero José lo silenció. No, propongo una mejor resolución. Los llevaremos con nosotros al condado de Davies, y si se trata de una batalla, los sentaremos en sus caballos con bayonetas y horquillas y los haremos cabalgar al frente. Los hombres victorianos y la tensión se relajó un poco. José continuó contando una anécdota. Un capitán del ejército estaba destinado en un pueblo con su regimiento que necesitaba urgentemente comida.
El capitán encontró un holandés con una rica cosecha de patatas, pero el hombre se negó a vender. Explicando el asunto a sus hombres, el capitán les advirtió 3 veces que no le dejaran atraparlos tocando las papas, pero a la mañana siguiente se detuvo, no había ni una sola patata en toda la parcela. Los hombres se rieron, sus familias estaban hambrientas y desdichadas, habían perdido caballos, ganado, mantas y trigo con sus vecinos y no necesitaban ninguna pista más audaz. Cuando José se acercaba al final de su discurso, todo el odio acumulado que había reprimido durante tanto tiempo estalló con una violencia inesperada. Si la gente nos deja en paz, gritó, predicaremos el Evangelio en paz. Pero si vienen a molestarnos, estableceremos nuestra religión con la espada, pisotearemos a nuestros enemigos y haremos que sea una sangría desde las montañas rocosas hasta el océano Atlántico. Seré para esta generación un segundo Mahoma, cuyo lema para tratar por la paz fue el Corán o la espada. Así será eventualmente con nosotros. José es mí o la espada. 100 mormones marcharon hacia Adán, Ondi y Haman al día siguiente para reforzar a los 250 hombres unidos bajo Lyman Wade. Después de una conferencia con el profeta, Wade se dirigió a sus hombres. Se paró junto a un fino caballo marrón con su famosa piel de oso arrojada sobre la silla de montar. Un pañuelo rojo estaba atado a su cabeza, a la manera india, con el nudo al frente y su cuello estaba abierto, mostrando su pecho desnudo y peludo. La espada ha sido desenvainada, gritó, floreciendo un enorme sable, y no será enfundada hasta que hayamos recuperado todo lo que las turbas nos han arrebatado. Nuestra causa es justa, el Señor está de nuestro lado, y no importa si nuestros enemigos son 50 o 50.000. Esto es según lo relatado por George Hinckley y James Bertunen en Correspondence and Orders, en la etcétera, páginas 525 a 529, 139 a 140, y por John D. Lee, Mormonismos Unveiled, páginas 73 y 74. Continuamos, pues. El aspecto feroz y la bravura de Wade cautivó a los hombres con el más salvaje entusiasmo. John D. Lee dijo que se sentía a prueba de balas. Pensé que un danita perseguiría a 1.000 gentiles y 2 podían hacer huir a 10.000. Los espías gentiles que escucharon el discurso se apresuraron a difundir la noticia de que el carnero salvaje de las montañas tenía 15.000 hombres armados, listos para descender sobre la multitud y la milicia por igual. La noticia de que los mormones estaban a la ofensiva fue una gran sorpresa para los gentiles del condado de Davies. Se dispersaron en el viento. Cuando David Patten cargó contra Gallatin con una compañía montada, la encontró casi desierta. Los hombres saquearon rápidamente el almacén de Jacob Stodgin y luego le prendieron fuego junto con varias cabañas. El joven Oliver Huntington, que ya se había unido a los danitas, pero que se le había prohibido ir a la expedición a Gallatin debido a su tierna edad, subió a Tower Hill y se puso de pie en el altar de Adán para ver lo que podía de la esperada lucha. Vi el humo que se elevaba hacia el cielo, que me llenó de ambición, relató. Entre lágrimas miré a los lejos sobre los árboles y deseé y suspiré y deseé de nuevo estar allí. Al día siguiente fui a casa del obispo Hanan y vi el saqueo y los oí decir que en qué orden tomaron el lugar. Mientras Patten atacaba a Gallatin, White con otra compañía atacó Millport y Seymour Bruson atacó Griston Ford. Reunieron todos los caballos, ganado y cerdos que podían encontrar y los llevaron de vuelta a Ondi Haman, pero no quemaron las cabañas. De vuelta a Far West, Reynon difundió la noticia de las victorias y aplaudió cuando los primeros carros apilados con propiedades consagradas entraron en la plaza. Pero se dio cuenta rápidamente de que el saqueo era un horror para muchos santos. Uno por uno los que estaban en contra de los débiles de corazón se escabulleron con sus familias en la noche. La noticia de cada nueva diserción enloquecieron a Reynon con ansiedad. Cuando Thomas B. Mass, presidente de los apóstoles, y Joseph Hyde, también apóstol, se unieron a este éxodo, montó su estrado en la escuela y los llenó de odio. Es el último hombre que ayude de Far West. El próximo hombre que siga será perseguido y traído de vuelta, vivo o muerto. Propongo una resolución que, si alguien intenta salir de este condado o incluso empaca sus cosas para ese propósito, entonces cualquier hombre de esta casa que lo vea sin decir nada a nadie lo matará y lo arrastrará a la maleza.
Todo el entierro que tenga será en las tripas de un buitre y no quedará nada de él, salvo sus huesos. Ayer terminó significativamente un hombre en Far West, estiró la pata y fue arrastrado a un aviano para que los buitres lo picoteen, pero el hombre que balbucee morirá. Para entonces los gentiles habían aprendido de las depredaciones mormonas. En el plazo de una semana, cada cabaña mormona aislada era una pila de ceniza. Los antiguos colonos enviaron suavemente sus intenciones a la prensa. Creemos que en menos de 6 días Far West será quemado y sus fugitivos expulsados de la frontera del estado. Cuando José ordenó a todos que entraran en Far West o Adán o Haman para protegerse, unos espías gentiles difundieron el informe de que un inmenso ejército mormón se estaba reuniendo y que arrasaría con toda la parte alta del estado. Bueno, el discurso de antes de Reagan fue reportado en detalle por W. Press y confirmado por Bull Rich y Benjamin Sladen. Dos de los peores provocadores gentiles enviaron un expreso al gobernador Bush el 24 de octubre, informando que los mormones habían masacrado a toda una compañía de milicias de 50 hombres. Raymond dijeron iba a ser atacada en cualquier momento. No sabemos la hora y el minuto en que seremos reducidos a ceniza. Nuestro país está arruinado. Por el amor de Dios, denos auxilio lo más rápido posible. La carta fue una fantástica invención. La compañía de milicia en cuestión, dirigida por el ministro metodista, el capitán Bogart, había recibido la orden de patrullar la frontera del condado de Conway, y el día de la supuesta masacre no había hecho nada más emocionante que entrar en el condado ilegalmente y capturar a 3 mormones. Esta captura, sin embargo, tuvo repercusiones trágicas, ya que el explorador mormón que trajo la noticia al profeta estaba seguro de que los 3 hombres iban a ser fusilados al amanecer. José inmediatamente envió 60 hombres bajo el mando del capitán David Patin para realizar un rescate. Los hombres de Bogart estaban estratégicamente atrincherados a la orilla del Senegal, donde había troncos de roble dispersos en el río Crockett, una espesa arboleda de nogales en la que esta más cercana hacía imposible que alguien que se acercara por el este descubriera a los milicianos hasta que prácticamente estuvieran sobre ellos. Los 60 mormones subieron a la cresta al amanecer, perfilándose sus cuerpos contra el brillante cielo. Los guardias apuntaron con cuidado y dispararon, matando a un mormón en el acto, y luego huyeron para dar la rama. Patin ordenó inmediatamente una embestida colina abajo, y los hombres se precipitaron en un trote rápido y gritando «Dios y libertad». Patin lideró el ataque con su abrigo blanco brillando a la luz del día. Los mormones eran blancos perfectos y 3 o 4 cayeron en la primera volea, pero los hombres se precipitaron al Raobredal con las espadas desenvainadas y atacaron sobre el Senegal. Todos los hombres de Bogart huyeron excepto uno, que se escondió detrás de un árbol lo suficiente como para apuntar con cuidado al abrigo blanco de Patin. Golpeado en el abdomen, el capitán Fernand cayó al suelo. Murió esa noche en una terrible agonía a 5 kilómetros de Far West. La lucha había terminado y se había ganado, y los prisioneros fueron liberados, pero en lugar de exultación, los mormones se vieron abrumados por la oscuridad. Patin, un hombre de gran fuerza y coraje, había sido el más amado de todos los apóstoles. «Ay», escribió John Dewey, «mi sueño de seguridad había terminado. Uno de nuestros poderosos había caído y por manos gentiles». La batalla del río Crockett fue reportada al gobernador Bush como una masacre de los mormones, aunque Bogart había perdido solo un hombre y los mormones 3. Las mujeres y los niños estaban huyendo de Raymond en todas direcciones, escribió el juez Ryland el 25 de octubre, y se espera que la ciudad sea saqueada y quemada por los bandoleros mormones esta noche. Hemos enviado desde la 1 de esta tarde unos 100 hombres bien armados y audaces, con la completa determinación de exterminarlos o expulsarlos del estado en masa. El mismo día que este diluvio de rumores y falsedades le llegó, el gobernador Bush recibió las declaraciones juradas de los 2 apóstoles mormones, T.B. Match y Oso High, exponiendo a los danitas, admitiendo la quema y el saqueo de Gallatin, dando un detallado relato del discurso del profeta Mahoma. Informaron que los danitas planeaban quemar Richmond y Liberty y envenenar los pozos y la comida de los antiguos colonos en un esfuerzo por iniciar una peste. Incluso el general Atchison,
que hasta ahora había creído que los mormones eran totalmente irreprochables, escribió enojada voz: de los últimos ultrajes cometidos por los mormones, la guerra civil es inevitable. Han puesto las leyes del país en tela de juicio y están en abierta rebelión. Vos nunca había levantado un dedo para detener las depravaciones de 5 años de los antiguos colonos contra los mormones, pero esta noticia de la primera resistencia mormona lo impulsó a la acción. Escribió al general Grant el 27 de octubre, una orden que fue aún más impactante que su pasado letargo. Sus órdenes son acelerar sus operaciones y esforzarse por llegar a Richmond, en el condado de Rye, con toda la rapidez posible. Los mormones deben ser tratados como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del estado. Si es necesario por el bien público, sus atrocidades están más allá de toda discreción. Mientras tanto, el profeta preparaba enérgicamente a Far West para un asedio. Sus hombres derribaron las cabañas para construir parapetos para evitar que la caballería entrara en la ciudad y se apresuraron a reunir suministros de comida. Los herreros forjaron crudas espadas y picas con cada pieza de acero disponible. Las mujeres hicieron sus maletas y se prepararon para huir con los niños hacia el norte en el escaso bosque. José caminó por el pueblo dirigiendo las medidas de defensa y llamando a cada rostro hombre a la acción. Al encontrarse con un grupo de desconsolados guardias tiritando ante unas pocas antorchas, tomó primero a uno y luego a otro por los hombros, sacudiéndolo bruscamente. Salid de aquí, ciruchá, corred, saltad, haced cualquier cosa menos deprimiros, calentaos, gritó. Esta inactividad no servirá para los soldados. Formándolos en un círculo, entró y los retó a luchar. Recuperando su espíritu, los hombres uno por uno entraron en el círculo para probar su fuerza, mientras los demás gritaban y aplaudían. Nadie podía lanzar a José, y finalmente, riendo y sudando, dejó el círculo para dar un paso a un subordinado. A medida que el deporte avanzaba, la multitud se ponía bulliciosa. De repente, Sidney Giron irrumpió en el círculo, espada en mano, gritando nerviosamente: «Estoy rompiendo el día de reposo y no lo voy a tolerar». Por un momento los hombres se sintieron avergonzados y en silencio. Entonces uno más audaz que el resto llamó al profeta, que había estado observando a Gideon con una curiosa expresión: «Hermano José, queremos que nos libre de culpa, porque formamos el círculo por su petición. Nos dijo que lucháramos y ahora el hermano Gideon nos hace responsable de ello». «Hermano Shine», respondió José deliberadamente, entrando en el círculo, «será mejor que salga de aquí y deje a los muchachos en paz. Se están divirtiendo según mis órdenes. Usted es un hombre viejo. Vaya y prepárese para la reunión y deje a los muchachos en paz». Entonces tomó a Gideon desprevenido, le quitó la espada de la mano y lo sujetó por el hombro. «Ahora, viejo, debe salir o lo tiraré al suelo». John DeLee, que estaba viendo al espectáculo, dijo que la perspectiva de una pelea entre el profeta y el portavoz del profeta fue divertida para todos menos para Gideon, que se echó atrás como un cangrejo. José le quitó el sombrero, lo sacó del círculo y con un tirón de muñeca le rasgó el fino abrigo de predicador desde el cuello hasta la cintura. Luego, volviéndose hacia los hombres, dijo: «Entrad, chicos, y divertíos. Nunca tendréis que decir que os he metido en un problema del que no os he sacado». Cuando Gideon empezó a quejarse de la pérdida de su abrigo, dijo José: «Estaba fuera de lugar. Mantenga siempre su lugar y no sufrirá. No tiene que culpar a nadie más que a sí mismo». Después de eso, dijo Lee, Gideon nunca contradijo las órdenes del profeta, que yo sepa, él sabía quién era el jefe. Para el 29 de octubre, todos los asentamientos mormones habían sido evacuados, excepto uno. En un arroyo a varios kilómetros de Far West, Jacob Haun acababa de terminar de construir un molino de harina, que juró que no desertaría a un pirómano gentil. «Más vale que pierdan sus propiedades que sus vidas», le dijo el profeta, pero Haun no estaba convencido. Cuando se fue, José se dirigió a Lyman White y John DeLee, gravemente preocupado. «Desearía que estuviera aquí por su propia seguridad. Y estoy seguro de que serán masacrados de una manera más terrible». El 30 de octubre, los exploradores mormones y los guardias fueron conducidos a Far West porque se acercaba un gran cuerpo militar. El coronel Hickler, que estaba al mando de las tropas mormonas, había salido con los exploradores, uno de los cuales observó que cuando más fueron perseguidos por la milicia, Hickler daba vuelta a su abrigo. Este acto fue reportado a José con la advertencia: «Es un santo para el buen tiempo y será mejor que lo vigile de cerca». John DeLee escuchó al profeta agradecer al explorador por la información y le advirtió que lo mantuviera en secreto.
Es un mal momento, dijo, para ventilar un acto como ese. La fuerza mormona que custodiaba Far West era de unos 800 hombres. Perdón. Estaba mal armada, muchos de los hombres no tenían mosquetes, estaban armados solo con pistolas de un solo tiro o espadas caseras, pero había una considerable cantidad de municiones y la moral de los hombres era alta. Ahora, padre, escribió un mormón en una carta del 28 de octubre, ven a Sion y lucha por la religión de Jesús. Muchas cabezas canas están implicadas aquí. El profeta sale a la batalla como en los viejos tiempos. Tiene la espada que Nefi tomó de Labán. ¿No es esto maravilloso? La milicia se detuvo justo fuera del alcance de los fusiles mormones y las dos fuerzas se observaron mutuamente con cautela. Durante este tiempo, un mensajero del general Doniphan se deslizó a Far West con un mensaje para el profeta. Era una copia de la orden de exterminio de Vos. La nota decía además que el temido Samuel Lucas, armado con esta orden, iba camino de Far West con el general Clark y 6.000 hombres. Esa noche un hombre herido llegó a Fort West con una noticia que congeló la sangre de todos los santos. El asentamiento de Haun's Mill había sido atacado por 200 milicianos. Los mormones habían huido a la herrería que pensaron que sería un fuerte admirable, pero en cambio había demostrado ser un matadero. Grandes grietas se abrían entre los troncos de la tienda y los misorianos escondidos detrás de los árboles mataban a los mormones a su antojo como si estuvieran matando ganado en un corral. Cuando las mujeres huyeron hacia los arbustos, los hombres le dispararon en señal de burla. El viejo Thomas McBriden cayó herido y entregó su arma, por lo que uno de la multitud fríamente le cortó en pedazos con un cortador de maíz. Después de derribar a todos los mormones que podían ver, la multitud entró en la herrería para acabar con los heridos. Encontraron a Sardius Smith, de 9 años, escondido bajo los fuelles. Su hermano menor, con un disparo en la cadera y fingiendo estar muerto, oyó a los hombres sacar a Sardius de su escondite. No disparen, dijo un miliciano, es solo un niño. Es mejor agruparlos cuando podamos, las liendres harán piojos, respondió un hombre y colocando su rifle cerca de la cabeza del chico, le voló los sesos. Cuando llegó la oscuridad, las mujeres volvieron a la escena de la carnicería. De los 38 hombres y niños del campamento, 17 habían sido asesinados y 15 heridos. Temerosos de que la multitud regresara, las mujeres bajaron a los muertos a un pozo sin terminar. Escondieron a los heridos en el bosque y luego, aturdidas y desoladas, se dirigieron hacia Far West. Cuando la noticia de la masacre se extendió entre los santos, los hombres maldijeron como no lo había hecho desde que se unieron a la iglesia. Pero en todas partes había una profunda convicción de que la colonia de Haun's Mill se habría salvado si Haun hubiera escuchado al profeta. Esa noche José no pudo dormir. No podía evitar sentirse responsable del horror. Y en Far West podía ver en la mañana una masacre en Haun's Mill repetida cientos de veces. Sus exploradores le traían informes cada hora. La milicia se estaba duplicando, triplicando. Ya los santos eran superados en número 5-1 en hombres de combate y en 2 días 10.000 hombres rodearían la ciudad. José conocía bien a sus propios hombres. Podía enumerar con los dedos de la mano a los pusilánimes y llamar a los hombres o no por sus nombres de pila, mandando en secreto a John Corret y Reddy Pick, disidentes que Doniphan conocía y respetaba, les dijo: encuentren al general Doniphan y jueguen como un perro por la paz. Pero sabiendo que sus propuestas podían ser rechazadas y que cualquier indicio de capitulación desmoralizaría a sus hombres y llevaría a la milicia de la ciudad, jugó su papel de magnífica resistencia hasta el final. Cuando sus hombres se reunieron ante él a la mañana siguiente, los recibió con resolución y total confianza. No me importa un comino la llegada de las tropas. Hemos intentado lo suficiente para complacer a los gentiles. Si vivimos juntos no les gusta, si nos dispersamos nos masacran por ello. La única ley que conocen aquí es que el poder hace el bien. Son un grupo de condenados y Dios los mandará al infierno. Si intentan atacarnos, jugaremos al infierno con sus carros de combate. Antes de ahora, hombres, habéis luchado como demonios, pero ahora quiero que luchen como ángeles, porque los ángeles pueden azotar a los demonios. Y por cada uno que nos falte el número para igualar a la chusma, el Señor enviará un ángel para que luche junto a ellos. Antes de que el día terminara, Corren y Peck volvieron con la noticia de que el mayor general Lucas,
que estaba al mando estaba dispuesto a reunirse con los principales líderes de Falbós bajo una bandera de tregua entre las líneas. Poco después, una delegación de milicianos se acercó con una bandera blanca y José envió a su encuentro al coronel Hinckley, Conry, Penn, W. Fels y Joe Clemison, de quienes sospechaba que no se habían vuelto contra él. Hay que hacer un compromiso en algunos términos, dijo, honorables o deshonrosos. Los términos de Lucas fueron duros. Exigió primero la entrega de los líderes mormones para ser juzgados por traición, luego la confiscación de todas las propiedades mormonas para liquidar las deudas mormonas e indemnizar a los antiguos colonos cuyas propiedades habían sido dañadas. Tercero, la inmediata migración masiva de todos los mormones del Estado. Y cuarto, la entrega de sus armas. La alternativa a estos términos era la aniquilación. Hinckley pidió un retraso de 12 horas, pero Lucas insistió en tener como rehenes a José Smith, Sinehidon, Lyman White, Palipe Pratt y George Robinson. Si por la mañana los mormones todavía querían luchar, dijo, garantizaría la liberación de los prisioneros. Cuando José escuchó los términos, llamó a sus líderes que estaban en peligro inminente, principalmente aquellos que habían participado en la batalla con los hombres de Bogart, y les pidió que huyeran hacia el norte del estado. Ordenó que se reunieran en una casa todos los botines tomados a los gentiles para que no se colgara por robar a todo hombre que fuera encontrado en una silla de montar o una manta que no fuera la suya. Luego convocó a sus tropas y se dirigió a ellos con tristeza. Sois buenos y valientes, pero hay 1000 hombres que se acercan a Far West, y si no fuerais ángeles no podíais soportar una hueste tan formidable. Habéis estado a mi lado hasta el final. Habéis estado dispuestos a morir por mí a causa del reino de los cielos, y eso es suficiente ofrenda a los ojos de Dios. El seminario Lucas ha exigido mi rendición y me ofreceré como sacrificio para salvar vuestras vidas y para salvar a la iglesia. Tened buen ánimo, hermano mío. Rezad al Señor para que libere a vuestros líderes de sus enemigos. Los bendigo a todos en el nombre de Cristo. El general Lucas, impaciente por el retraso y sospechando de haber sido traicionado, mientras tanto ordenó a sus tropas que marcharan sobre la ciudad. Cuando estaban a menos de 600 metros de los parapetos, los rehenes mormones se adelantaron. Al ver la bandera blanca, la milicia lanzó un grito de triunfo. Si la visión de las regiones infernales podía venir repentinamente a la mente, escribió Paripipra en su autobiografía, con miles de demonios maliciosos, todos clamando, insultando, mofándose, blasfemando, burlándose, enfurecido y espumando como un mar agitado. Entonces podía formarse alguna idea del infierno en el que habíamos entrado. Los prisioneros yacieron esa noche a campo abierto, empapados y desconsolados, escarnecidos por los guardias y acosados por la lluvia. Hacia medianoche el general Lucas apareció de la oscuridad y llamó a Lyman White a un lado. Lamento decirle que su muerte está echada, su destino está fijado, está sentenciado a ser fusilado mañana por la mañana en la plaza pública de Far West a las 8 en punto. Wayne escupió despectivamente: dispare y sea condenado. Lucas lo miró con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Esperábamos que se enfrentara a José Smith, pero como no lo ha hecho, tendrá que compartir su destino. Puede agradecerle a José Smith, respondió White, que no esté usted en el infierno esta noche, porque si no hubiera sido por él, pues Dios lo habría puesto allí. Bueno, y hasta aquí el capítulo 16, el Corán y la espada, de esta semana. La próxima semana, si no hay nada que me impida, veremos el capítulo 17, Calvario en la cárcel de Liberty. Hasta entonces, os encamino a que tengáis una buena semana, que lo paséis bien, sed felices, y de nuevo recuerdo que podéis ver también mis vídeos más cortos y de otra manera en TikTok. Control Mormonas. No lo olvidéis. Venga, pasadlo bien. Hasta pronto.